Muy bien, buenos días. Bienvenidos a esta clase. Vamos a comenzar. Eh, Nos habíamos quedado en ese pequeño repaso que estábamos haciendo sobre algunos aspectos contables y pues habíamos llegado al punto de las partidas de liquidación que dijimos que son el punto crítico dentro de todo el proceso. Cuando nosotros hablamos de etapas críticas dentro de un proceso, no necesariamente estamos hablando de algo negativo, sino de que son etapas claves, pues, porque a partir de ahí, si nosotros no hacemos correctamente esos procesos, toda la información que nosotros vamos a generar a través de los estados financieros probablemente no tenga un valor razonable, que es algo que se busca en contabilidad, porque en contabilidad no se busca exactitud, dijimos la vez pasada. No es que lo que ahí se refleja va a ser exactamente lo que es, pero sí dentro de ciertos límites de razonabilidad, es decir, bajo un criterio de error razonable que puede existir, que siempre va a existir, la posibilidad de error siempre existe, pero esa información pues sea más que todo razonable. Cuando decimos no exacto, no significa, no tiene nada que ver con la cuadratura, ¿verdad? O sea, que cuadre, eso siempre debe cuadrar, el debe y el haber, los cargos y los abonos, eh, sino que se refiere al valor que hemos reflejado ahí, ¿no? Ya sea una depreciación, una amortización, debe tener un valor razonable. Hablamos también de que luego de que se hacen los ajustes, hacemos un balance de comprobación ajustado, hacemos el estado de resultados y la partida de liquidación, que es un tema que vamos a profundizar, creo que desde hoy mismo, porque hoy mismo vamos a arrancar con el tema, porque el estado de resultados lo vimos, se acuerda usted, pero solamente lo vimos en su parte teórica, qué es el estado de resultados, cuáles son sus componentes. De hecho, ya hicimos un repaso la clase pasada sobre lo que son los ingresos, los gastos, cómo se clasifican cada uno de ellos. Pero vamos a entrarle hoy a la estructura del estado de resultados. Vamos a ver un par de ejemplos y con base en esos ejemplos vamos a hacer las partidas de liquidación. Vamos a explicar qué son las partidas de liquidación, para qué se hacen, cuál es su propósito, cuáles son las diferentes formas de poder hacerlas, y luego vamos a ver un ejercicio desde el inicio hasta el cierre, ¿no? Para que veamos ya en una situación, por decirlo de esa manera, muy panorámica, muy general, cómo se hace todo el proceso desde la apertura, el desarrollo y el cierre. Obviamente no voy a hacer todo el proceso yo, lo voy a desarrollar en clase, sino que lo vamos a ir armando poco a poco y algunas cositas pues ustedes las van a ir haciendo por su cuenta. Luego les voy a explicar cómo vamos a hacer ese proceso. Bien. Eh, Luego hablamos un poco, creo que por aquí en esta lámina nos quedamos la última clase porque ya se nos estaba acabando el tiempo, sobre los tipos de ajustes que se pueden hacer. Así un poco rapidito. Hay ajustes por acumulación de activos, es decir, generalmente esta acumulación de activos no se refiere a inventarios, a mobiliario u otro tipo de activos de esa naturaleza, sino que más que todo son activos que tienen que ver con cuentas por cobrar, es decir, intereses que la empresa tiene derecho a cobrar y que por alguna razón no han sido registrados, o algún otro tipo de cuenta por cobrar que esté por ahí perdidita y que nosotros no la hemos registrado y que sin embargo hay que hacerlo porque de lo contrario no estaríamos reflejando todas las cuentas por cobrar que se han establecido. Ahora bien, también hay ajustes por acumulación de pasivos, que esto es lo contrario. Esto significa que así como hay cuentas por cobrar que no han sido registradas, pues también hay cuentas por pagar, ¿verdad? Es decir, pasivos acumulados, como también se les llama, así se les llama a esas cuentas por cobrar, pero se llaman pasivos acumulados, que son, por ejemplo, el banco. Nosotros hemos pagado, por decir algo, tenemos un préstamo con un banco, no hemos pagado la última cuota, pero probablemente cuando cerramos al 31 de diciembre,
la cuota que va corriendo en ese momento no ha sido registrada. Entonces nosotros tenemos necesariamente que hacer una partida, una provisión, como nosotros normalmente le llamamos, y en esa provisión, pues, calcular los intereses y registrarlos. Ese es un ejemplo de acumulación de pasivos. Permítanme un momentito. Muy bien, ahí van a disculpar, pero surgió ahí un imprevisto. Bien, también en la parte de los ajustes, que creo que cuando veamos el ejemplo completo me voy a detener un poco en los ajustes porque solamente les expliqué, me recuerdo ya de que, y que no terminé de explicarles todas las partidas. Entonces, cuando veamos el ejemplo así completo, me voy a detener un poco en la parte de los ajustes para que veamos cálculos y todo lo demás, y lo veamos de una manera un poco más dinámica, porque debido a la premura del tiempo en ese momento, ustedes se recordarán que tenía ya un documento yo en Word ya elaborado y ahí vamos viendo algunas cosas. Pero voy a tratar de que lo veamos en vivo, ¿no? Con todos los cálculos y cómo se va armando la partida, así como hicimos en Conta 6. Veamos ahora, así rapidín, otros ajustes como los cargos diferidos, que decíamos son aquellos pagos que la empresa ha hecho de manera anticipada, pero que en algún momento estos pagos se vencen. Entonces, mientras este activo, este cargo diferido no se vence, es un activo porque la empresa tiene un derecho a recibir un servicio, casi siempre es un servicio, puede ser un alquiler, puede ser intereses, u otro tipo de anticipos que la empresa haya hecho, y cuando este se vence, pues obviamente se convierte en un gasto. Esa es una regla que vimos en su momento, que todo cargo diferido se convierte a su vencimiento en un gasto. Y así como hay cargos diferidos, también hay créditos diferidos, que es donde la empresa ha cobrado de manera anticipada y obviamente mientras ese plazo no pasa, porque también los créditos diferidos están amarrados ¿cómo se llama? A la prestación de servicios. En este caso, la empresa sería la obligada a prestar el servicio. En la medida que va pasando el tiempo, la empresa va prestando ese servicio, que puede ser también alquileres, o puede ser intereses, o puede ser también anticipos que se han dado por
por un trabajo, digamos una empresa de servicios que se dedica a reparar máquinas, por ejemplo, puede ser que nos hayan pagado por anticipado el mantenimiento de la maquinaria, y en la medida que nosotros vamos cumpliendo con esa obligación, deja de ser pasivo y se convierte en un ingreso. Pero repito, esto vamos a verlo, lo vamos a retomar ya cuando veamos un ejercicio completo, y ahí vamos a ver cada uno de estos ajustes ya con números. Las obligaciones fiscales, que fue quizás de lo último que vimos el ciclo pasado, hablamos de que generalmente la empresa tiene que hacer cálculos del IVA, que es algo que se hace mensualmente. Hablamos del el crédito fiscal, el débito fiscal, cuando hay impuesto por pagar, cuando hay un remanente de crédito fiscal, o el caso menos común, que tanto el débito y el crédito sean iguales y que no haya ninguna obligación ni ningún derecho de parte de la empresa. También vimos por ahí algún ejemplo. Las depreciaciones, que por ahí exactamente nos quedamos. Las depreciaciones, que hay que referirse al artículo 30 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, donde está establecida todas las reglas de cómo se debe calcular y registrar la depreciación, y las amortizaciones, que tienen más que ver con activos intangibles como patentes y marcas, licencias y concesiones, etcétera. Que eso no lo profundizamos. Estos últimos tampoco lo hicimos. Los ajustes por cuentas incobrables, que también hay que basarnos en lo que establece la Ley de Impuestos sobre la Renta, por ahí por el artículo 33 o 34 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, donde establece cómo se hace este cálculo, cuándo es que nosotros vamos a reconocer una cuenta incobrable, qué características debe tener esta cuenta para ser considerada incobrable y por ende para poder ser deducida a nivel de impuestos sobre la renta. Y los ajustes por deterioro, que son ajustes aparte de la depreciación. Un activo puede sufrir deterioro que no tiene que ver con la depreciación. La depreciación es algo normal. Usted compra una máquina y dentro del tiempo que usted la va utilizando, debe irle deduciendo o restando una cantidad en función de ese uso que se le va dando, ¿no? El ajuste por deterioro es aparte de esa depreciación que normalmente va a tener este activo, puede sufrir otro tipo de deterioro por razones diferentes, por ejemplo, obsolescencia, es decir, cuando un activo tecnológicamente se vuelve, ¿cómo se llama?, obsoleto, es decir, ya no está en las mismas condiciones tecnológicas que cuando se compró, puede perder valor, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de una computadora o un sistema. O también por otro tipo de situaciones como una maquinaria, por ejemplo, usted la utiliza para fabricar cierto tipo de productos, pero resulta que esos productos ya casi no se venden en el mercado, ya sea porque hay otros productos nuevos con otras características. Entonces, obviamente, si esa máquina usted la había comprado para una vida útil de 10 años, habrá que reducirle la vida útil porque ya no la va a necesitar, debido a que ese producto que se fabrica en la máquina ya no es tan demandado. O sea, son situaciones que pueden generar deterioro en los activos. También puede ser el mal uso que se le esté dando. Más allá de la depreciación normal, una máquina puede sufrir mayor deterioro porque se ha utilizado mal, la han recalentado, no le han dado el mantenimiento apropiado. Entonces, todo eso puede generar deterioro más allá de la depreciación. Eso en cuanto a las partidas de ajuste. Y pues obviamente en eso termina el repaso. Vamos ahora a ver el estado de resultados. Nuevamente vamos a retomar el estado de resultados, pero vamos a hablar más ahora de la estructura que tiene, que algo vimos también en el ciclo pasado, y la fórmula. ¿Cómo está estructurado el estado de resultados y cuáles son las fórmulas que rigen al estado de resultados? Entonces, por acá vamos a ver si no me da problemas esta diapositiva, porque cuando la estaba elaborando me dio un error. Ojalá que logremos trabajarla. Entonces, por acá vamos a recordar algunas cosas.
Primero, que el propósito del estado de resultados consiste en establecer la situación económica de la entidad en un periodo contable a través de la fusión de los ingresos y los gastos. Eso lo vimos aún en la clase anterior, hablamos de esto, ¿se recuerda usted? Que el estado de resultados, pues, consiste en establecer esa situación económica que no es más que decir si la empresa ha obtenido utilidades, ha obtenido pérdidas o el caso menos común que dijimos que era que no había utilidad ni había pérdida, ¿verdad? Que es el caso del equilibrio, que es algo que generalmente en la práctica no se da. El punto de equilibrio es más una herramienta de análisis que una situación real, ¿no? Claro, eso es materia de otra asignatura como costeo directo o análisis de estado financiero. Entonces, nosotros hacemos una fusión. Cuando decimos fusión es que si nosotros lo vemos desde el punto de vista aritmético, los ingresos son positivos, ¿verdad? Aritméticamente hablando, tienen un signo más y los gastos tienen un signo menos. Entonces, al hacer la fusión, obviamente, hay una diferencia entre ambos. Si los ingresos son mayores, hay una utilidad, y si los gastos son mayores, hay una pérdida. Y si son iguales, pues estamos en equilibrio. No obstante lo anterior, o sea, sin menoscabar lo que acabamos de decir, que en esencia es lo que se hace en el estado de resultados, esta fusión de la que estamos hablando se hace por medio de una estructura escalonada. No es que voy a agarrar todos los ingresos de un lado, los gastos de otro y los voy a restar y ahí voy a sacar la utilidad. No es así como se hace, a menos a nivel privado, porque hay que aclarar que a nivel público, en la contabilidad gubernamental, donde el estado de resultados no se llama así, sino que se llama estado de rendimiento económico, ahí sí, el Estado, al menos dentro de la estructura contable actual que maneja el Estado, acá se toman todos los ingresos de un lado, los gastos de otro y changandanga. O sea, hacemos una resta de los dos totales y ahí sacamos el superávit o el déficit económico, porque así se le llama también en contabilidad gubernamental. Pero en la contabilidad privada no es así. Nosotros debemos ir calculando de manera escalonada, ¿verdad? Y dentro de este escalonamiento que nosotros hacemos, los ingresos y los gastos se van clasificando. Ya hablamos un poco de esa clasificación. Hay gastos operativos, no operativos, y lo mismo los ingresos pueden ser operativos o no operativos. Entonces, esta clasificación se hace de manera lógica, ¿verdad? Es decir, dependiendo a cierta lógica, a ciertos criterios, y esto va a depender de la actividad económica a la cual se dedica la empresa, porque hay que aclarar también que no es lo mismo un estado de resultados de una empresa de servicios a el estado de resultados de una empresa industrial que lleva muchas más etapas, o el de una empresa comercial, que es en lo que nosotros nos vamos a basar. Nosotros nos vamos a basar en un estado de resultados de una empresa que se dedica a comprar y a vender productos ya elaborados. O sea, no vamos a ver ni el estado de resultados de una fábrica, porque eso ya es para una contabilidad de costos, ni tampoco vamos a enfocarnos en una empresa de servicios, que es mucho más simple de alguna manera el estado de resultados de una empresa de servicios. Así un banco pues tiene su forma, su propia estado de resultados, tiene otra estructura muy diferente. Una compañía de seguros igual tiene una estructura muy diferente. Una empresa agrícola o agropecuaria tiene también un estado de resultados de una forma específica. Y así pues cada actividad económica difiere un poco la estructura del estado de resultados, aunque hay que aclarar que en esencia pues son los mismos criterios que se van a aplicar, ¿verdad? Aquello de que si es operativo o no es operativo, es bien importante que lo tomemos en cuenta. Entonces, con base ya en este recordatorio que hemos hecho, vamos a ver cómo está estructurado el estado de resultados. El estado de resultados tiene una estructura básica la cual puede ser mucho más simple que esta, dependerá de qué tantas operaciones diferentes realiza la empresa.
En otras palabras, hay empresas que pueden utilizar toda la estructura completa y hay otras que va a ser una estructura un poco más limitada, ¿no? Esto es para una empresa que prácticamente abarca todos los tipos de operaciones de ingresos y gastos que se pueden dar. O sea, vamos a partir de lo que se puede dar en totalidad para luego llegar a situaciones donde no se utiliza toda la estructura. Y podemos apreciar o identificar dentro de este estado de resultados estas 6 etapas o bloques básicos. Que si nosotros entendemos estos 6 bloques, pues obviamente no vamos a tener problemas al momento de elaborar. El primer bloque claramente identificable es el de las ventas netas, ¿verdad? Ese es el primer bloque que usted va a identificar dentro del estado de resultados y que es siempre en una empresa comercial o aún en una empresa industrial o en una empresa agropecuaria. Es el primer bloque. No podemos imaginar un estado de resultados donde las ventas netas no vayan al principio. Es lo primero porque en este tipo de empresas la principal fuente de ingresos de ellas precisamente es la venta de sus productos. En el caso de una ganadera, pues la leche, ¿no? O a veces la carne, dependerá del tipo de propósito que tenga una empresa ganadera, porque hay ganaderas lecheras, hay ganaderas de carne y hay lo más común que son las ganaderas de doble propósito que venden carne y venden leche. Así, pues un almacén pues vende ropa, vende accesorios. Si tenemos una compañía de venta de electrónicos, pues vendemos aparatos de sonido, vendemos plasma, vendemos celulares y así. Pero cada una de ellas tiene en común de que su principal fuente de ingresos es la venta de los productos. Amarrado a esto viene el segundo bloque, que es el bloque del costo de ventas, que tal como nos vamos a dar cuenta ya cuando entremos a la estructura, el costo de ventas es quizá el bloque más complejo en cuanto a la cantidad de elementos que involucra, ¿verdad? Es decir, es el bloque un poquito más complejo, más no complicado, no debemos pensar que es complicado, no complejo en el sentido que lleva más cuentas involucradas. Luego llegamos a un tercer bloque que se llama costo de operación, que aquí pues es un bloque donde tomamos en cuenta aquellos gastos que tienen que ver con el funcionamiento de la empresa. Luego vienen los resultados financieros, que ahí ya tomamos en cuenta los gastos y los productos financieros. Las partidas extraordinarias que siempre deben ir aparte porque son aquellos ingresos y aquellos gastos que no tienen que ver con la normalidad de la empresa, sino que son ingresos y gastos que se dan de manera prácticamente de manera esporádica, es decir, no de manera recurrente y normal, sino allá cuando, como decimos en buen salvadoreño, cuando San Juan baja el dedo, ¿no? Que es una expresión coloquial en nuestro país que significa que no se da cada rato, ¿no? Decían así los viejitos porque, pues sí, la imagen ahí en la iglesia católica, la imagen de San Juan está predicando, ¿verdad? Entonces tiene el dedito hacia arriba, pero como es una imagen, pues obviamente no tiene movimiento y entonces la gente decía eso, ¿no? Cuando San Juan baja el dedo, que es nunca prácticamente, ¿no? Ahí me van a disculpar, yo tengo muchos dichos, parte de mi acervo familiar. Mi familia era muy dicharachera, es decir, muy dada a los dichos. Mi abuela me enseñó muchos dichos, mis tías también. Y mi madre, ¿no? Y ya cuando hemos cubierto las partidas extraordinarias, vamos a lo que son las reservas e impuestos, que en realidad es una reserva a la que se puede deducir que es la reserva legal, ¿no? Y en cuanto a impuestos, pues es el impuesto sobre la renta. Vamos a ir viendo de manera esquemática. Recuerde que todas estas presentaciones yo las voy a subir a Classroom, porque ahí van a estar. Ahí usted puede ir consultando poco a poco. Ahí le voy a ir subiendo también algunos material de ejercicios que vamos a ir haciendo. Ya les voy a explicar cómo va a ser el primer laboratorio, qué vamos a hacer para el primer laboratorio. Veamos entonces el primer bloque.
El primer bloque son las ventas netas. Entonces ahí tenemos de manera un poco gráfica cómo está estructurado este bloque, un bloque muy pequeño en cuanto a la cantidad de cuentas que involucra y se llama ventas netas, ¿no? Para calcular las ventas netas nosotros necesitamos a las ventas totales restarle la suma de las rebajas y las devoluciones sobre venta. Es decir, ellas se suman y es la suma de ambas las que se le va a restar a las ventas totales. Voy a ir tratando de explicar muy a profundidad cada bloque para que cuando lleguemos al ejemplo, primero Dios, hoy mismo lleguemos al ejemplo, no nos quede duda de cómo vamos a proceder en cada bloque. ¿Por qué debemos restarle a las ventas totales estos dos valores? ¿Y por qué razón se llaman ventas netas? El término neto en contabilidad, y creo que eso ya lo manejamos, es un valor donde ya se ha, un valor depurado, ¿no? Un valor neto es un valor depurado, como cuando usted le van a pagar su salario, le dicen, vaya, su salario nominal son $500, menos seguro, menos AFP, menos la procuraduría, menos descuento de la cooperativa, menos anticipo que se le ha dado, menos. Le restan allá la gran retaíla de cosas y entonces de los 500 pesos le van a dar 200. Ese es su salario neto, porque ya va deducido todo lo que usted debía y ya solo le queda lo que ya es suyo, ¿no? A ver qué va a hacer con los 200 pesos, sobrevivir lo que falta del mes, que es casi un mes completo, que es la realidad de muchos salvadoreños, que no es la realidad más dura de los salvadoreños, porque por lo menos ese salvadoreño que le descuentan todo eso, tiene un ingreso. Hay personas que ni siquiera tienen un ingreso, lamentablemente. Entonces, ¿por qué le vamos a restar las rebajas? Porque las rebajas, ¿qué es una rebaja? Es una venta no realizada, es decir, usted le vendió un producto a alguien en $1,000, pero le rebajó 100. Entonces, realmente usted no vendió 1,000, vendió 900, ¿verdad? Que son los 1,000 menos los 100 que le está rebajando. Las devoluciones, que son muy similares a rebajas, pero no son iguales, hay que aclararlo, porque dentro de un procedimiento de control de mercadería, por ejemplo, perpetuo, son bien diferentes. ¿En qué sentido? La devolución es que usted le vendió el producto al cliente y el cliente le dijo, mire, no me gusta, mire, está dañado, no lo quiero, se lo devolvió. Igual es una venta no realizada, ¿verdad? Porque si el producto valía $20, usted se lo registró como venta, pero luego el cliente se lo devuelve, pues como que no lo haya vendido nunca. Y ahí donde está la diferencia con las rebajas. Las rebajas no implican movimiento de mercadería, solo el precio es el que va a variar. Pero en una devolución sí hay movimiento de mercadería, porque la mercadería regresa a la empresa. Entonces ahí está una diferencia bien fundamental en cuanto a las rebajas con respecto a las devoluciones. Entonces, se restan para poder determinar cuál es el valor de la venta real que nosotros hemos hecho, ¿no? Por eso se llama ventas netas, que en otras palabras le podríamos llamar ventas reales. Viene el otro bloque que yo le decía que es el bloque más complejo porque lleva más cuentas involucradas, que es el costo de venta. Entonces, para calcular el costo de ventas, nosotros partimos de un inventario inicial, que es la cantidad de mercadería que había al principio del periodo, y tenemos un inventario final, que es la cantidad de mercadería que queda, obviamente, al final del ejercicio. Entonces, esos son dos extremos. Usted va a contar cuánta mercadería había al principio y va a contar cuánta mercadería hay al final. De hecho, hay empresas que cierran su atención al público durante esos días, normalmente en el mes de enero, donde se hace este procedimiento de conteo, ¿no? Y si usted ya ha podido participar en alguna experiencia de toma de inventario, pues qué bien, porque esa experiencia le va a dar una visión diferente de cómo se maneja la parte de la mercadería. De hecho, decíamos en la última clase de que la verificación de la toma de inventario es un procedimiento de rigor dentro de la auditoría, junto con la evaluación del control interno y la confirmación de cuentas por pagar y por cobrar, ¿verdad? Que eso lo dijimos en la clase
no sé si la clase pasada o antepasada, que son 3 procedimientos de rigor que se deben hacer en una auditoría. Pero en medio de todo esto queda un elemento más, que son las compras, que son toda esa mercadería que ingresó durante el año, ¿no? O sea, usted tiene un inventario inicial, tiene un inventario final, pero de alguna manera estos inventarios se ven influidos por las compras que usted ha hecho durante el año. Y así como hay ventas netas, también hay compras netas. Pero para calcular las compras netas, y ahí usted puede ver en el esquema, vamos a tratar de tomar el lapicito. No quiero ir a la carrera, ¿verdad? Nos vamos a dar el tiempo que requiramos, porque no se trata de avanzar. A mí lo que me interesa es que, aunque avancemos poco, pero lo que vayamos avanzando vaya siendo productivo. De nada me sirve a mí terminar el ciclo y decir, di un montón de temas y que de esos temas pues ni siquiera el 50% hayan quedado claros en la mente de mis alumnos. La verdad es que es una gran limitante no poder estar a nivel presencial. Licenciado. Dígame. Buenos días, licenciado y compañeros y compañeras. Fíjese de que con ese punto de los inventarios, es bien importante, ¿verdad? Que la empresa, porque según también en la ley de derecho tributario, los inventarios tienen que estar también bien reales, digamos, ¿verdad? O sea, lo que tenemos en físico tendría que aparecer en los sistemas, ¿verdad? De inventario. Correcto. Entonces, nosotros aquí donde trabajo, estamos monitoreando los inventarios una vez, o sea, hacemos el inventario final, ¿verdad? Sí. Pero luego nos quedamos en el transcurso de los meses, ahorita nos dio la orden el jefe, por lo menos cada final del mes vamos a tomar muestras de inventario para así pedirle a los encargados de inventario que ellos vayan ingresando al día las compras y que vayan ellos actualizando los costos de compra y actualizando las existencias, ¿verdad? Porque es bien importante ese punto de los inventarios, o sea, según la ley también es bien importante, ¿verdad? Sí. Sí, de hecho, en el control interno hay todo un espacio para los inventarios, porque si bien es cierto, no es lo mismo sustraer dinero, es más fácil robar dinero que robar mercadería, pero se da. Se da y han habido casos aquí en el país muy sonados. Una embotelladora donde había una estructura, una colusión se le llama a eso, que es cuando varias personas se ponen de acuerdo, porque estos timos, o como les podemos llamar en buen castellano, o engaños o robos, se dan, no es una sola persona normalmente la que los realiza, sino que son varias personas. Entonces, cuando ya son varias personas, a nivel de auditoría, eso se le llama colusión. Entonces, había ahí una estructura donde habían motoristas de camiones, repartidores de gaseosas, estaba los que despachaban a los camiones, estaba el de inventario, estaba el gerente de la planta involucrado. Entonces ellos lo que hacían era que cargaban los camiones con 100 cajas, por poner un valor, de gaseosas y solo reportaban 80, 90. Entonces esas 10 cajitas, esas 20 cajas que ellos cargaban de más, ellos las vendían aparte, fuera de facturación, y después se repartían el dinero. Y eso era a diario que hacían esos movimientos. Como el gerente era el que llevaba el control de todo y estaba el bodeguero y estaban los motoristas, todo el mundo callado, hasta habían vigilantes involucrados, pues eran miles de dólares los que la empresa había perdido de esa manera. Entonces, por eso los controles que usted menciona, ¿no? Hay que cada cierto tiempo estar verificando el inventario, no confiarse en que el registro, ahí va en la computadora todo lo que hay, no. Hay que ir a la bodega a ver si es cierto, porque ahí puede decir el sistema que hay 100 cosas, pero cuando usted va a la bodega solo hay 80. ¿Por qué? Porque hay 20 que se movieron de alguna manera, ¿no? Lo mismo hay errores, ¿verdad? Y omisiones también. Entonces, para calcular las compras netas necesitamos las compras primero, que son lo que usted compró normalmente, los gastos de compra, que son aquellos gastos adicionales que usted hizo, como por ejemplo, pago transporte, pago almacenaje u otro tipo de gasto adicional que tenga que ver con la compra.
Al sumar estos dos valores le va a dar las compras totales, pero igual a esto le va a restar usted las rebajas y las devoluciones sobre compras, porque así como usted le devolvieron o usted concedió rebajas sobre las ventas, también cuando usted compró puede ser que el proveedor le dio alguna rebajita por ahí, o puede ser que la empresa tuvo que devolver algún tipo de producto por alguna razón. Las razones por las cuales devolver productos son muy variadas, puede ser por averías, puede ser porque no estaba de acuerdo al pedido, cualquier situación se da de que usted dice, bueno, este producto ya no lo quiero. Cuando usted le suma al inventario inicial, usted le suma todo lo que compra, estos dos valores le van a dar algo que se llama mercadería que estuvo disponible. Es decir, lo que usted tenía al principio más lo que compró, le da todo lo que usted tuvo disponible en la bodega durante el año. Pero como al final le ha quedado cierta parte de la mercadería guardada, entonces ese inventario final se le resta y lo que nos queda que es la cantidad de mercadería que usted realmente vendió, que es a lo que se refiere el costo de venta. El costo de venta es el costo de la mercadería que se logró vender. Ahora, si nosotros relacionamos las ventas, los dos bloques anteriores, o sea, las ventas y el costo de ventas, perdón. Vamos a terminar esta parte porque ahí es donde me dio problema esta diapositiva. Y entonces lo demás lo tengo en una diapositiva diferente. Y como ya tenemos poco tiempo, vamos a finalizar y nos reconectamos. Dígame. Solamente usted mencionó una palabra que dijo que cuando se organizan nos organizamos los... ¿Hola? Sí, le escucho. Diga. Cuando se organizan las personas para robarle a las empresas, ¿cómo se le llama en contabilidad? Dijo una palabra, pero no pude. Se llama colusión. 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 Viene del verbo coludir, que significa ponerse de acuerdo para cualquier cosa, ¿no? Pero en este caso para robar. Colusión. Colusión, gracias, Liz. Sí. Bien. Vamos a finalizar y nos reconectamos inmediatamente. Si hay necesidad de una tercera sesión, la vamos a hacer. Creo que hoy va a haber necesidad de 3 sesiones. Oye.